Muy buenas, tengan todos los estudiantes del grado 803. Los invito a que podamos continuar con nuestras actividades académicas en el desarrollo de la identidad y pertinencia. Esta unidad que hemos venido desarrollando a lo largo de este periodo de contingencia, vamos a continuarla con esta metodología. Para el día de hoy les propongo que podamos avanzar y resolver algunas inquietudes en el primer tema, la población afrocolombiana. Posteriormente hablaremos de las tradiciones de los pueblos originarios y finalmente abordaremos lo que haremos en la semana del 26 al 31 de mayo. Inicialmente vamos con la población afrocolombiana. Si hablamos de la población afrocolombiana, tenemos que hablar de el referente número uno para la población afro y es Benkos Biohó. Benkos Biohó es un africano que nace en las islas de Guinea-Bissau y es trasladado a la ciudad de Cartagena en condición de esclavitud. Benkos Biohó, quien crea un pueblo en 1603 llamado Palenque, es la figura emblemática de la población afrocolombiana. Benkos Biohó representa la libertad, representa oponerse al yugo de la corona española, por eso hoy lo recordamos. La localización de la población afrocolombiana se da específicamente en el corredor del Pacífico colombiano, también con la población raizal en el departamento de San Andrés y Providencia y las islas de Santa Catalina. También lo vemos como un referente en los pobladores de San Basilio de Palenque, un corregimiento que está muy cerca a la ciudad de Cartagena. Pero también podemos hablar de grupos poblacionales que se dan en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca, pero también el departamento del Cesar. Municipios como El Paso, corregimientos como La Loma, corregimientos en Valledupar como Guacoche, Guacochito, El Jabo, Vadillo. Son corregimientos en los que hay huellas de africanía. Eso que muchas personas hoy tratan de rechazar o invisibilizar es un elemento fundamental en la creación de la nación colombiana. El aporte de lo negro, el aporte de lo africano fue fundamental en la gesta libertadora. Tradiciones y costumbres. Esta población desciende de los hombres y mujeres que fueron arrancados de sus pueblos en África para ser posteriormente obligados a trabajar en condición de esclavitud en el territorio americano. Esto se dio tanto en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. Sin embargo, estas comunidades afrocolombianas se diferencian, tienen unas diferencias que vamos a tratar de enumerar. Los pueblos del Pacífico colombiano habitan en bosques húmedos, litorales, cuencas hidrográficas y tienen prácticas culturales arraigadas, entre las que sobresalen la música, la comida y los rituales. Una festividad muy recordada para la población del Pacífico colombiano son las fiestas de San Pacho. Los raizales en el archipiélago de San Andrés y Providencia tienen raíces culturales anglo-antillanas. Recordemos que en San Andrés y Providencia se habla algo llamado creol. Creol es una mezcla de su lengua tradicional africana con la fonética del inglés. Y por último, las poblaciones que se asientan en las cabeceras municipales y que han vivido un acelerado proceso de migración hacia las grandes ciudades. ¿Esto es donde se está presentando? En los departamentos de Bolívar, en el departamento del Atlántico, en el Cauca, Valle del Cauca y también en el departamento del Cesar. Tenemos también la imagen de estas dos niñas presentes en el carnaval Carnaval de Barranquilla, un carnaval muy importante que reivindica la importancia de lo negro. La legislación y participación en política. Las comunidades negras han transitado un largo camino para el reconocimiento de sus derechos culturales. Un primer logro lo obtuvieron con la Constitución Política en 1991. En el artículo transitorio 55, el gobierno y el Congreso se comprometieron a hacer un estudio que definiera las bases de una ley que reconociera políticamente a las comunidades negras que han ocupado tierras baldías en zonas rurales de los ríos de la cuenca del Pacífico y de la cuenca del Magdalena. Además, esta disposición reconoció el valor de sus prácticas tradicionales de producción y por extensión en otras áreas del país donde tuvieran asiento. Posteriormente se crearon mecanismos de participación y de atención para las comunidades, como la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior
Y también se le dio una circunscripción especial para 2 miembros de las comunidades negras a la Cámara de Representantes. Tienen una participación en el Consejo Nacional de Planeación, también en las corporaciones autónomas regionales. La piedra angular que podríamos llamar de las comunidades afrocolombianas es la Ley 70 de 1993, la cual reconoce el derecho de la propiedad colectiva para las comunidades afrocolombianas ubicadas en la cuenca del Pacífico y en otros territorios. Unida al punto anterior, se ejecutó la adjudicación de los territorios colectivos de comunidades negras, no solo en la cuenca del Pacífico, sino en varias zonas del país. En la actualidad se han adjudicado aproximadamente 5 millones de hectáreas pertenecientes a más de 136 territorios colectivos. Por ejemplo, en los corregimientos del Jabo, Huacochito y Huacoche se habla de territorios colectivos. Estos territorios colectivos se rigen bajo sus propias normas, bajo sus propias leyes y tienen acceso para que sus estudiantes, en gran minoría, pero algo significativo, puedan participar y puedan asistir a la universidad y prepararse para luego devolver todo ese conocimiento a sus comunidades. También un elemento importante es el impulso de la etnoeducación, que es, según el profesor Juan de Dios Mosquera, la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de 3 grandes raíces: la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. Bueno, vamos avanzando, vamos a hablar un poco de las tradiciones de los pueblos originarios. ¿Sabías que los bienes culturales hacen referencia a las manifestaciones artísticas, religiosas, urbanísticas, literarias y testimonios orales más significativos de las sociedades y comunidades? Es importante, muchachos, que podamos reconocer las diversas tradiciones, ya que esto nos ayuda a respetar las diferencias entre los pueblos. Entre las tradiciones de los pueblos originarios están presentes las ideas que se tienen de la naturaleza, la familia, el hombre, la mujer, el niño, entre otras expresiones. También hablamos de los vínculos sociales, las creencias religiosas, los deberes de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, en el saber y la milenaria memoria de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kogi y los Arsarios dicen que la Sierra Nevada nos fue dejada desde el origen como nuestra casa, como nuestro cuerpo. En ella debemos habitar y tenemos que cuidarla como un ser sagrado. Esto es importante porque nosotros tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá unos enclaves geográficos, culturales hermosos, además de su biodiversidad. Estamos hablando de los Yucpa, de los Motilombarí, estamos hablando de los Cancuamos, estamos hablando de los Aruacos, estamos hablando de los Huiguas, estamos hablando de los Kogi, pero también estamos hablando de las etnias chimila. Entonces, hablamos de una gran cantidad de tradiciones, gran cantidad de oralidad de estas comunidades indígenas que debemos respetar, preservar y cuidar para el beneficio de nosotros. En la medida de que nosotros conozcamos y preservemos, pero también respetemos las diferencias con estas comunidades, vamos a crecer y ustedes van a crecer mucho más en conocimiento. Los legados culturales que perduran con el tiempo en la actualidad se lo debemos a los pueblos originarios. Esto donde lo podemos vivenciar en las expresiones culturales, en nuestra vida cotidiana, en las manifestaciones artísticas y festividades, los lenguajes y las costumbres culinarias. Solo son algunas de las actividades que reflejan la influencia y utilidad de los bienes culturales. ¿En qué nos centramos en esta semana que pasó? Hablamos de 3 grupos. Hablamos de la comunidad o el grupo mapuche en Chile, hablamos de los masái en África y hablamos de los tibetanos en Asia. Hablamos de los mapuche. Aquí está una pequeña ilustración. Algo fundamental de su tradición: las mujeres mapuches cumplen el papel cultural de conservación y arraigo de sus tradiciones. Ellas son las encargadas de realizar las labores domésticas, dentro de las que se incluyen el cuidado de niños y el ganado. Se encargan de tejer, hacer cántaros y las labores de cultivo en la huerta. Para el grupo étnico masái en África, los hombres y mujeres realizan vistosas dilataciones en las orejas, que acostumbran a adornar con maderas y cuencas de colores. La artesanía masái es muy destacada, son reconocidos por sus textiles y tallas de madera. Si nosotros lo comparamos con la tradición occidental, podríamos decir que se presenta un choque. Para ellos es normal que un hombre se realice estas dilataciones en sus orejas, pero para nosotros en occidentalidad puede verse de una forma distorsionada.
Por eso es importante el respeto, pero sobre todo el conocimiento de las tradiciones ancestrales. Y finalmente hablamos de los grupos tibetanos que se encuentran en el Asia. Los tibetanos participan en el Festival de los Baños, utilizando el agua de los ríos. Este festival se realiza regularmente en septiembre durante una semana. Días y noches. Consideran que sirve para sanar algunas enfermedades y alejarse de la mala fortuna. Miren cómo cada uno de estos tres grupos tienen unas tradiciones específicas, muy centradas y muy guiadas por su cosmovisión. Finalmente, ¿qué tenemos para la semana del 26 al 1 de junio? Vamos a elaborar una cartelera sobre las tradiciones de Colombia, como lo oyeron, una cartelera que va a hacer cada uno de ustedes con ayuda de sus padres y familiares y van a escoger una tradición colombiana. Por ejemplo, una tradición colombiana como tomar tinto, ya sea en la mañana temprano o luego del almuerzo, la arepa de huevo, los dulces durante la Semana Santa, el Festival Vallenato, el Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Negros y Blancos. Tenemos una infinidad de tradiciones en nuestro país. Ustedes van a seleccionar una, por muy pequeña que sea, y la van a desarrollar en una cartelera. ¿Cuáles van a ser esos criterios de puntuación? La creatividad, un 30%. La caligrafía, la letra, la ortografía, un 20%. Y el contenido, lo que ustedes escriban allí, lo que ustedes plasmen, las imágenes, los dibujos, un 50%. Jóvenes, con esto finalizamos esta primera entrega de estos pequeños videotutoriales. Espero que sea de su agrado y les recuerdo, vamos a estar en contacto a través de las redes sociales. Que tengan ustedes muy buen resto de semana.